Bueno, pues vamos a dar fin al tema del periodo de entreguerras, estudiando un poco la situación política que se empieza a desarrollar en los diferentes países de Europa a partir de la crisis de 1929, de forma especial, aunque ya algunos países europeos en los años 20 van dando sus primeros pasos hacia modelos de Estado de carácter fascista o dictaduras militares que van a ir erosionando la base de las democracias europeas, que después de la Primera Guerra Mundial era el sistema, las democracias de carácter constitucional, que habían ido desarrollándose en la mayor parte de los países de Europa. La crisis de 1929 especialmente pone en jaque al sistema democrático, y muchos de los países donde la costumbre democrática, la tradición democrática era mucho más reciente, o era la primera vez que estaban articulándose en torno a sistemas democráticos, pues acaban cayendo en modelos diferentes. Así surgirán movimientos de carácter fascista. Ahora más tarde vamos a definir qué es el fascismo, pero bueno, van cayendo en modelos de carácter fascista. La primera será Italia a comienzos de los años 20, cuando sobre el liderazgo de Benito Mussolini se construye el partido fascista italiano, el cual acabará siendo hegemónico y acabará implantándose como partido único en Italia, bajo el sistema monárquico, pero bajo la autoridad de Benito Mussolini, el Duce, que es como le llaman en Italia. Habéis podido ver los vídeos que os puse en el blog para que pudierais un poco acercar, además con imágenes de la época, a la realidad de la Italia fascista. Igualmente se van a dar dictaduras de carácter fascista, imitando un poco al tema italiano, como es el caso de la dictadura de Primo de Rivera en España. Lo que pasa es que es una dictadura de carácter militar, aunque crean la Unión Patriótica, que es una especie de partido del régimen, de partido único, con muchas similitudes con el fascismo italiano, pero realmente ese carácter militar, la gran presencia del elemento del catolicismo y de los valores tradicionales, bueno, pues diferencian, ¿no?, lo que es el modelo puramente fascista de lo que ocurre en España en ese momento, pero movimientos de carácter muy similar al que ocurre en España se darán también en otros estados, como es Rumanía, como puede ser también Hungría, y bueno, van avanzando en esa línea. Otro de los modelos que va a surgir en este momento es el nacionalsocialismo alemán, que sobre la crisis que está viviendo Alemania va articulando todas unas bases de apoyo social que al final acabará llevando en 1933 a Adolf Hitler a la Cancillería alemana, apoyándose en la presidencia de la República, que estaba en manos de un mariscal del ejército prusiano de Hindenburg, que había luchado en la Primera Guerra Mundial y que ve en Adolf Hitler una de las pocas opciones de salida a un gobierno en la República Alemana de ese momento. Pero claro, una vez que Hitler está en el poder y Hindenburg muere, Adolf Hitler asume todos los poderes e irá dando todos los pasos para eliminar a todos sus contrincantes políticos. Ahora definamos qué es el fascismo. Hemos visto cómo Europa va modificándose tras las democracias que nacen tras la Primera Guerra Mundial. Vemos como los años 20, la importante crisis de posguerra, la crisis de 1929, hace que un montón de estos países acaben convirtiéndose en dictaduras o en gobiernos de corte fascista. También el miedo al comunismo será algo muy importante, porque el comunismo, que en la Unión Soviética triunfa desde la revolución de 1917, supone cuestionar todas las bases del sistema occidental, la estructura de poder existente hasta ese momento, y por eso desde todos los países se reacciona en contra del comunismo como un sistema alternativo al modelo capitalista. De esta manera, ¿qué es el fascismo? Sería la primera pregunta, ya que es uno de los elementos centrales del tema que vamos a desarrollar. En el ámbito ideológico, el fascismo podemos considerarlo que es un modelo de carácter totalitario. Para los fascistas es fundamental el control del aparato del Estado. Un aparato del Estado que servirá a los fines que estas organizaciones tienen.
caso de Italia o en el caso de Alemania, que son los dos estados que podemos considerar puramente como fascistas. El control del aparato estatal bajo un sistema de partido único. No se admiten más partidos, el único partido es el Partido Nacional Socialista o el Partido Fascista Italiano, y sobre esa estructura política es sobre la que se construye la rama, por decirlo de alguna manera, civil de apoyo al régimen, que se enquista en el aparato del Estado y que por otro lado utiliza la violencia como un elemento aglutinador de los que la ejercen y elemento de atemorizar, para generar el miedo a las personas que no son favorables a este modelo dictatorial que supone el fascismo en los dos casos a los que hacemos referencia. Tienen como elementos característicos su vía anticomunista y antiliberal, están en contra del modelo comunista, como no puede ser de otra manera, siendo característicos los discursos en contra de la ideología marxista, al igual que su carácter antiliberal, en contra de los modelos democráticos de las democracias burguesas, pero no renuncian al modelo económico del capitalismo. Podemos decir, de cierto modo, que el fascismo es una vía no democrática del sistema económico del capital. Igualmente, el nacionalismo es uno de los elementos estructurantes del movimiento fascista. De hecho, suele ser el banderín de enganche. El fascismo, hay muchos partidos fascistas en todo el contexto europeo, sobre todo, aunque también se extienden fuera del contexto europeo. El fascismo intenta enganchar a toda esa gente que han sido combatientes en la Primera Guerra Mundial y sienten, bueno, pues que los intereses de su nación, de su Estado, no han sido respetados. En el caso de Italia, por no cumplirse todos esos deseos que Italia tenía de expansión territorial y de ocupación de algunos territorios históricamente italianos y de población italiana. Y por otro lado, en Alemania lo mismo, tanto ese nacionalismo irredento, especialmente tras el duro castigo que suponen los acuerdos de París, los diferentes tratados que acaban desmembrando a Alemania, que dejan gran cantidad de población alemana en otros estados, en Polonia, en Checoslovaquia, el tema de Austria también como un elemento que queda ahí enquistado, la prohibición de anexión con Alemania, teniendo en cuenta que se había desarticulado por completo el antiguo imperio austrohúngaro, de manera que ese banderín de enganche del nacionalismo también será un elemento muy importante, consiguiendo sumar en esas bases que van a ir conformando el fascismo, consiguiendo sumar primero a esos excombatientes frustrados que no consiguen encontrar su hueco en la nueva sociedad fuera del contexto bélico, por otro lado a mucha gente joven que en torno a esta idea, la uniformidad, los desfiles, etcétera, caen embaucados en las manos de estos partidos fascistas. También van a tener un apoyo muy importante por parte de las élites sociales, fundamentalmente grandes empresarios, el mundo del poder económico, llamadas estructuras dominantes, apoyarán a los movimientos fascistas, especialmente porque ven que tienen posibilidades de triunfar y de llegar al poder, y también tendrán un importante apoyo entre las fuerzas del orden público y el ejército, precisamente debido a ese carácter nacionalista, ultranza y esa mímesis de la organización militar, policial, con el tema de las uniformidades, con la creación de milicias paramilitares y elementos que al final pues hacen que una importante parte de la fuerza del orden público pues acaben simpatizando y amparando las actividades de los grupúsculos fascistas que actúan de forma impune en esos estados democráticos hasta que lógicamente consiguen derribar a los gobiernos, en el caso de Italia, en el caso de Alemania, y también bueno, tendremos pues, diferentes vías de acceso hacia modelos parafascistas o similares al fascismo, como es el caso de España, donde el general Franco se aupa con el poder después de que un golpe de Estado fallido desencadene una guerra en España y el apoyo fundamental de la Italia fascista y de la Alemania nazi acaben llevando a que España se convierta en una dictadura con un sistema de partido único sobre la base de falange y una ideología que está entre el nacionalcatolicismo y el falangismo, ¿no? Una situación muy específica de España, tal como ocurrirá en Rumanía, en Hungría y en otros países en el contexto europeo y
posteriormente también fuera del propio contexto europeo. Será en Italia precisamente en el primero de los países que como tal se desarrolle el movimiento fascista. Italia, después de la Primera Guerra Mundial, vivió una crisis muy importante y esa crisis va a ir desgastando poco a poco al sistema democrático liberal que funcionaba en Italia en esos momentos bajo el modelo de una monarquía de carácter constitucional. Los partidos tradicionales italianos no consiguen encauzar una situación muy compleja debido a una crisis económica derivada de la guerra muy grande que afecta a todo el contexto europeo precisamente en los primeros años de posguerra y después también debido a circunstancias específicas italianas como ese nacionalismo de carácter irredento que no ha cumplido con sus objetivos de participación en la Primera Guerra Mundial y no ha conseguido, bueno, las zonas del Trieste y del Tirol, que eran reivindicaciones tradicionales italianas en los últimos momentos después de la unificación, ya que en ambos espacios, tanto en el Trieste como en la zona del Tirol, había importante población de carácter italiano. De igual manera, tenemos que reseñar que en estos momentos de crisis la clase trabajadora italiana está muy organizada en torno al Partido Socialista y se vivirá entre 1919 y 1920 lo que se llamó el bienio rojo o el bienio bolchevique, en el cual, bueno, como reflejo un poco de ese triunfo de la revolución soviética en Rusia, pues la clase trabajadora organizada en torno al Partido Socialista busca una alternativa, un modelo de Estado que le sea más favorable a sus intereses de clase. De esta manera, en el Partido Socialista italiano se vive un debate interno muy fuerte, llega a haber incluso la ocupación de fábricas, de poblaciones en un determinado momento, pero ese gran debate que se produce en el seno del Partido Socialista, el debate que se produce en la propia Segunda Internacional, ¿no? El debate sobre si aceptar opciones de carácter de la democracia burguesa, la participación en el sistema democrático burgués o la revolución como alternativa para ocupar el poder y desde el poder transformar esa realidad social en favor de la clase trabajadora. De esta manera, de esta crisis importante del sistema italiano ante la actitud dubitativa de la izquierda italiana, quienes van a optar a ocupar un espacio muy importante en la realidad política italiana serán los fascistas. Los fascistas es un pequeño grupúsculo que se crea en torno a la figura de Mussolini y otras figuras destacadas por su liderazgo vinculado a esa etapa de la posguerra. Son antiguos militares, gente desmovilizada por el final de la guerra mundial, la que va a ir tomando un protagonismo importante y se va a ir uniendo en torno a esa idea fascista, en torno a ese pequeño partido que se va a ir expandiendo rápidamente con los fascios de combatimiento, que son esos pequeños grupúsculos de carácter paramilitar que van a amedrentar a las organizaciones de la izquierda, que van a también frente a las organizaciones de la democracia burguesa para sectores del descontento que la población italiana estaba viviendo debido a la crisis, a la situación de inestabilidad y a que los diferentes gobiernos no daban una respuesta a esa realidad social tremendamente dura, ¿no? Con miles de desempleados, un montón de gente viviendo en la miseria sin que llevarse a la boca. De esta manera, Mussolini, que va a ser la persona, Benito Mussolini, esa persona que va a encauzar, que va a liderar este movimiento, poco a poco van a ir abriéndose espacios, primero mediante su participación en la democracia italiana, consiguiendo algunos diputados en el Parlamento, y después por su constante aplicación de la violencia, de eliminar al enemigo político. Así acabará siendo un partido fuerte, muy fuerte, en un primer momento con 29 diputados, no muchos diputados, en una Cámara con bastante representación, pero su fuerza en la calle, su fuerza y su organización a la hora de tomar decisiones será fundamental. Así en 1922, la llamada Marcha sobre Roma, que es una marcha que se organiza desde diferentes puntos de Italia para acabar convergiendo en Roma y hacer una muestra de fuerza y de poder,
consiguen que Benito Mussolini sea encargado por el rey Víctor Manuel III para conformar gobierno, a pesar de ser una fuerza minoritaria en el Congreso, pero teniendo la fuerza que le había dado esa gran movilización que fue la marcha sobre Roma. Así, en un primer momento, en los primeros años, 2-3 primeros años, hasta 1925, Italia seguirá dentro del marco del juego democrático burgués, de las instituciones burguesas, pero Mussolini tiene muy claro que desde su posición como jefe del gobierno va a ir encaminando esto hasta el apartado siguiente, que será la conformación de la dictadura fascista. ¿Cómo va a ir dando esos pasos? Pues muy sencillo, eliminando a sus enemigos políticos, eliminando cualquier tipo de resistencia y especialmente en la lucha que conlleva contra el Partido Socialista Italiano. Así, el inicio de la dictadura fascista desencadenará la violencia ya de una forma totalmente desmedida y conseguirá seguir teniendo apoyo sobre la base social, ya que sus medidas de carácter populista, consiguiendo gran cantidad de puestos de trabajo a través del desarrollo de la infraestructura, de políticas autárquicas que llevan a una importante parte de la población a trabajar en la agricultura. E igualmente con gestos importantes, pero que también le dan el apoyo de una parte considerable de la población italiana, como son los pactos de Letrán con la Iglesia Católica, de manera que le reconoce su carácter de Estado en la Ciudad del Vaticano y toda una serie de derechos y privilegios en el contexto italiano que llevará a que la Iglesia Católica mire hacia otro lado con la expansión de este movimiento tan violento y que está generando, bueno, pues esas contradicciones dentro de Italia, que al final será totalmente controlada por los fascistas italianos. De la misma manera, y dando respuesta a ese nacionalismo irredento al que hacíamos referencia anteriormente, Mussolini llevará adelante una política expansionista en el contexto exterior, ¿no? Ese imperialismo nacionalista italiano se desarrollará en primer lugar en una de sus colonias, que estaba simplemente controlada la parte costera, que es Libia, pero después expandiéndose también hacia la zona de Somalia, donde también había presencia italiana anteriormente, y fundamentalmente será con la invasión de Etiopía, de Eritrea, donde va a intentar dar ese golpe de fuerza. Aunque la invasión de Eritrea tendrá muchas contradicciones, ya que los italianos no tienen ese paseo triunfal que esperaban y sufren importantes derrotas ante el último estado independiente que quedaba en África. De la misma manera, Mussolini va a intentar reforzarse con su presencia en la guerra civil italiana. Entre unos 100.000 o 80.000 voluntarios italianos, pongámosles comillas a eso de voluntarios, porque en un momento sí hay gran cantidad de voluntarios, camisas negras del partido fascista italiano, pero después son unidades militares directamente los que participan en la guerra española, con importantes incursiones en la misma, como son la toma de la ciudad de Málaga, que causa la famosa de por otro lado el bombardeo de Barcelona. También participarán en la batalla de Guadalajara, pero claro, eso tiene una menor incidencia, ya que la derrota por parte de las tropas leales al gobierno de la República Española, de las fuerzas italianas, pues hace que no se le dé gran difusión a esta cuestión, y sin embargo esos triunfos militares vinculados a Málaga y al bombardeo de Barcelona sí reciban una gran difusión en Italia en ese intento, ¿no?, de dar respuesta a esas ansias nacionalistas que una parte importante de Italia tenía. Todas estas políticas acabarán llevando a convertir a Italia en una aliada de la Alemania nazi, con todas las consecuencias que esto traerá sobre la Italia fascista después en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto ya lo podéis ver un poco más en los vídeos que os hemos puesto en el blog, para profundizar un poco más en el conocimiento de este tema, y por otro lado para conocer también cuáles son las consecuencias últimas de la caída del fascismo en Italia como causa de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto también surgirá, pero ya en los años 30 en Alemania, un modelo de corte fascista, el encabezado por Hitler y el nacionalsocialismo alemán, con importantes diferencias respecto al tema italiano, pero
que tiene sus orígenes en cuestiones muy similares y unas bases ideológicas muy similares también. En este momento, Alemania, tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial, sufre una crisis muy importante. Por un lado, por la dureza de los tratados de Versalles que desmembran el país, dejando lo que es Prusia Oriental separado del conjunto de lo que es Alemania y con pérdida de importante cantidad de territorios en toda la zona oriental fundamentalmente, pero también con unas pérdidas en favor de Francia en la zona de la antigua Alsacia y Lorena, ¿no? Territorios típicamente o tradicionalmente disputados entre las dos potencias europeas. De esta manera, Alemania enfrenta de una manera compleja el periodo de la posguerra, a lo que hay que sumar las reparaciones de guerra que tiene que pagar Alemania, una indemnización muy importante a los demás estados aliados que le vencen en la guerra. Y también unos condicionantes muy importantes impuestos en Versalles, como era el desarme, con un ejército meramente de carácter simbólico, igualmente la prohibición de la ocupación o de la anexión con Austria, otro territorio alemán que estaba colindante con Alemania en la zona sur y que era el resultado de la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Y por último, pues vemos cómo el contexto general de crisis pues también afecta de manera muy importante a Alemania. En 1919 se produce la Revolución Espartaquista. El Partido Comunista, escisión de la socialdemocracia alemana, que había tenido una importante presencia en Alemania desde finales del siglo XIX, supone la creación de una fuerza vinculada a la Revolución Rusa, a la Revolución Soviética, y que, aprovechando la importante pujanza de esta fuerza comunista en Alemania, organizada en la Comintern, con Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, significa que van a intentar subvertir el orden de esa joven república alemana, intentando producir una revolución del tipo soviético. Lo que ocurre es que la socialdemocracia en el gobierno, junto con el apoyo de la derecha y una parte importante del ejército, apagarán a sangre y fuego este intento revolucionario, asesinando a sus dos principales líderes justamente después del fracaso de la misma. De esta manera, Alemania se convierte en un campo sembrado para el surgimiento del fascismo, que poco a poco irá estructurándose en diferentes partidos nacionalistas hasta que en 1920 surge el Partido Nazi, organizado en torno a la figura de Adolf Hitler, un antiguo excombatiente de origen austríaco que va a liderar esta pequeña fuerza política en un primer momento y que intentará incluso en 1923 un golpe de Estado en Baviera, en Múnich, pero será un fracaso y ese fracaso le llevará a la cárcel, donde durante ese pequeño periodo de reclusión, tendrá la oportunidad de escribir Mein Kampf, que es el libro donde se recogen la mayor parte de los elementos del ideario nazi, ¿no? Mein Kampf, mi lucha, se estructura fundamentalmente en torno a la idea fundamental de construir la gran Alemania, reconstruir esa gran Alemania, el llamado después Tercer Reich, Tercer Imperio, sobre esa idea nacionalista, sobre unas políticas antiliberales, también anticomunistas como un elemento muy importante, y sobre una idea que es el elemento racial, la idea de la pureza de la raza aria, de la raza germana, alemana, y la necesidad de purificar Alemania, fundamentalmente de los semitas, de los judíos, en los cuales focaliza una parte muy importante de ese odio que la crisis está sembrando, está generando en la sociedad alemana. De esta forma, Adolf Hitler inicia un camino una vez que recupera la libertad, al igual que una importante parte de sus lugartenientes, comienza un camino progresivo hacia el poder. Tiene un apoyo muy importante, en 1930 obtiene 107 diputados, 2 años más tarde 230 diputados, lo cual implica un apoyo de casi el 37% de la población alemana, del voto, pero al final, un año más tarde, su apoyo irá decreciendo. Sin embargo, el presidente de la República, el antiguo mariscal de campo Hindenburg,
y von Papen, que había sido su primer ministro, deciden darle la Cancillería a Adolf Hitler, con un intento de neutralizarle, buscando de esa manera, al encajarlo en el aparato institucional, su lealtad y buscando también la paralización del crecimiento del movimiento nazi. Pero no van a conseguir eso en absoluto, sino todo lo contrario. La prematura muerte en estos momentos, inesperada más que prematura, del mariscal Hindenburg, provoca que Hitler unifique bajo su mando tanto la Cancillería como la presidencia de la República Alemana. Y de facto acabará llevando a Alemania al incumplimiento de los acuerdos de Versalles, porque inicia una política de rearme, una política expansionista en el ámbito exterior, con la cuestión del Ausland sobre Austria, y también la invasión de Checoslovaquia de las zonas de población alemana, los llamados los Sudetes. Hitler en esta etapa va a realizar todo un proceso de homogeneización, de compactación de Alemania y la población alemana, eliminando toda la oposición política. Al final todos los partidos son prohibidos y muchos de sus miembros son los primeros en ir engrosando el importante número de personas que acaban en los campos de concentración de esa Alemania que todavía antes de la guerra ya está confinando en los campos de concentración a presos de carácter político de nacionalidad alemana. Después, esa depuración en la famosa noche de los cristales rotos se producirá no solamente hacia afuera sino también hacia adentro. Hitler elimina cualquier tipo de oposición interna, basando su poder frente a la anterior milicia de la sección de asalto, la SA, ahora en su nueva guardia de corps, su guardia personal, que es la SS. Así elimina a Rom, que era el jefe de esa milicia del partido nazi, que en determinado momento podía haber optado a disputarle el poder. Así elimina la oposición interna, la oposición externa y convierte a toda Alemania en ese cuerpo único, en ese estado totalitario que tanto aspiraban los nazis, trabajando de forma compacta para cumplir esos objetivos expansionistas, esos objetivos de la Gran Alemania. Bueno, y con esto terminamos el tema, donde hemos visto cómo se produce el ocaso de las democracias europeas occidentales, siendo sustituidas en muchos casos por dictaduras militares, en otros casos por gobiernos de carácter fascista, el caso de Italia o el caso de Alemania, y cómo Europa se encamina hacia un conflicto bélico debido a esas políticas expansionistas y nacionalistas de Alemania, de Italia, y cómo los diferentes países europeos viven en su interno también esta especie de guerra civil europea, que es como Eric Hobsbawm denominará al gran conflicto que a partir de 1939, con su apéndice inicial en la guerra civil de 1936 a 1939 en España, pero será en septiembre del 39, con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, cuando estalle la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo, amigos.